Hablamos de los próximos minutos de tendencias en el mundo del motor en España y en el resto del mundo. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cómo ha cerrado 2020? Bueno, pues hemos encontrado un informe de PwC Digital Auto Report 2020 que nos arroja algunas conclusiones y tendencias del mercado. Manuel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Encantado de estar con vosotros. Bueno, cuéntanos, porque 2020 cierra tal y como se esperaba, con una caída de las ventas en el mundo, decís, de casi el 14%. También hay un descenso significativo en la producción. Más allá de las cifras, ¿cuáles crees tú que son las principales conclusiones de este año marcado por la pandemia? Bueno, las cifras vistas de forma global, ese 14%, difieren mucho por las regiones del mundo, ¿no? En Europa la caída está cercana al 30%, en España hemos caído un 32,3% en las nuevas matriculaciones. Es verdad que en Asia la caída ha sido mucho menor y en Estados Unidos también, ¿no? Al final, la pandemia ha tenido un impacto importantísimo en las ventas durante el periodo del lockdown que hubo en las diferentes regiones y posteriormente, pues, por las diferentes razones, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de empleos, ha afectado de manera muy notable. Y todavía se prevé que durante el 2021, ¿no?, debido a que la situación pues, todavía puede durar durante al menos 2021, la situación siga. Nuestras previsiones hablan de recuperar niveles de matriculaciones normales y previos a la pandemia a finales del 2022, principios del 2023. Uh-huh. ¿Qué perspectivas tenéis para 2021? Porque no sé, acabas de dar esa cifra, ¿no? 2022, 2023, estamos hablando en todos los sectores de cuándo vamos a recuperar niveles previos a, pero mientras tanto, ¿no? En 2021, ¿qué recuperación habrá? ¿Veremos una recuperación parcial, como está sucediendo en otros sectores? ¿Veremos unas ventas y unas compras de automóviles un poquito más contenidas? Rotundamente sí, veremos un crecimiento respecto al 2020, lo cual no es muy difícil, que hemos bajado a entornos cercanos a las 800 y pico mil unidades en España, pero muy lejos del 1.200.000 y pico unidades que teníamos en los niveles previos. Por lo tanto, en el 2021 se prevé un escenario de crecimiento respecto al 2020, pero todavía muy lejano al 2021, ¿no? Además, la entrada del impuesto, ¿no?, de los nuevos impuestos de matriculación, ¿no?, relativos al WLTP, que el gobierno no ha conseguido, no ha decidido parar, como sí ha sido ocurrido en otros países, pues tendrá un impacto, porque al final estamos hablando de sobrecostes en el precio de los vehículos que van desde los 800 euros en los vehículos más simples hasta los 6.000 euros en los vehículos más caros, ¿no? Eso también tendrá un impacto, pues, debido evidentemente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Es muy importante que entren en vigor cuanto antes los planes de ayudas que el gobierno ha prometido al sector, pero no porque este sector tiene una situación que es muy relevante para la economía española, representa entre el 10 y el 11% del PIB, después del turismo es el segundo sector más importante, el turismo ya desgraciadamente sabemos en qué situación se encuentra y es un sector, pues, que tiene un impacto muy importante en la economía. Además, en otros planes previos que ha habido de ayudas por parte a la compra de vehículos, está demostrado que por cada euro invertido en ayudas por parte del gobierno, la recuperación está entre 1,5 y 1,6 euros vía impuestos, según un estudio de ANFAC. Es, como sabes, es la patronal de los fabricantes. Sí. ¿Por qué lado crees que deberían venir esas ayudas al sector? ¿Cómo deberían concretarse para que sean más efectivas? Bueno, yo creo que en esto hay que fijarse en el pasado, ¿no? En la anterior crisis financiera, a partir del 2012, el gobierno optó por los diferentes planes Prever. Si recuerdas, hubo hasta 6 o 7 planes Prever que tuvieron un impacto muy importante con ayudas directas a la compra de vehículos. Y además esto es lo que vemos que está funcionando en los países de nuestro entorno, como en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en los grandes mercados, ¿no? Y no solo al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tenemos que transicionar hacia el vehículo eléctrico, pero debe ser una transición suave. No podemos de repente solo incentivar la compra de vehículos eléctricos porque no hay una oferta suficiente o la oferta que hay no está a un precio competitivo. Dentro de esas tendencias, ¿no?, que vemos para el futuro, está ese coche eléctrico, ¿no?, que mencionabas. Estamos hablando también cada vez más de coches autónomos, coches conectados, compartidos, digitales. ¿Cómo ha alterado
no sé si para bien o para mal, o cuál es el efecto de todas estas tendencias, de la pandemia en todas estas tendencias. ¿Se aceleran, no se aceleran? Con el coche compartido, por ejemplo, pues vemos claramente, ¿no?, que este año ha habido una caída, ¿no?, que quizás es lo más obvio, pero ¿cómo ha influido el contexto que estamos viviendo ahora y esta nueva normalidad que tenemos en las tendencias hacia las que iba el sector de la automoción? Pues evidentemente impacto ha tenido, ¿no? Y también varía un poco entre las regiones del mundo. Si nos fijamos en China, por ejemplo, en China, desde que volvieron del confinamiento, las ventas de automóviles han crecido de manera relevante, porque el usuario ha optado por la compra de un vehículo privado en vez de utilizar el transporte público debido a las razones obvias, ¿no?, conocidas de la pandemia. Pero claro, la situación de partida de un país como China, en el que parte con un parque de vehículos que se mide en número de vehículos por habitante, pues que está muy por debajo de los niveles europeos o los niveles de Estados Unidos, ¿no? Ellos están en torno de los 200 vehículos por cada 1.000 habitantes. En Europa podríamos estar hablando de un entorno de 600, 700 vehículos por cada 1.000 habitantes y en Estados Unidos cerca de los 900, ¿no? Con lo cual, el mercado chino, ¿no?, el efecto de la pandemia ha tirado del vehículo privado, los segmentos B y C, los más pequeños. En Europa, evidentemente, las empresas, Madrid era, por ejemplo, una de las ciudades con más opciones de car sharing, pues se ha visto muy afectada. Y seguirá siendo así mientras estemos en este entorno de la pandemia. Respecto a la evolución del vehículo eléctrico y el vehículo autónomo, primero con el vehículo eléctrico, es claro que todas las marcas, ¿no?, han puesto toda su capacidad de inversión en el desarrollo del vehículo eléctrico, ¿no? Además, los objetivos de reducción de emisiones les llevan a disponer de modelos a un precio competitivo. La diferencia con el vehículo eléctrico de un motor térmico es que ahora mismo todavía son un poco más caros que un equivalente a un motor térmico, con lo cual tienen que trabajar en desarrollar motores y vehículos que sean competitivos en precio y que alcancen autonomías que realmente puedan llegar a sustituir a un vehículo de motor térmico. También es verdad que los incentivos de los gobiernos en los diferentes países de Europa están ayudando, ¿no? Hay países donde hay ayudas hasta de 10.000 euros a la compra de un vehículo eléctrico. Pero si miramos las cifras de matriculación de este año, del 2020, en España, la cuota de vehículos eléctricos, puramente eléctricos 100%, representa un 2%, 2,1%, y si le añadimos los híbridos, llega casi hasta el 5%. Nuestro informe, nosotros estimamos que hasta 2030 el peso en las nuevas matriculaciones será del orden del 40%, 45% entre vehículo eléctrico y vehículo híbrido. Pero claro, luego hay que sustituir un parque, como es el español, de unos 30 millones de vehículos, con lo cual seguirán siendo cifras minoritarias respecto a la totalidad del parque, ¿no?, del parque total. Has mencionado el caso de China, ¿no?, que me parece un gran ejemplo lo que decías de cómo la gente ha decidido comprar más coches, pero cómo se debe al contexto previo que tenía ese mercado allí. Cuando hablamos de todas estas tendencias y de recuperación o no del mercado de cara a 2021, del sector del automóvil, que como decías es muy importante para una economía como la española, ¿cómo está España con capacidad de recuperación en ese sentido si lo comparamos con otros países? Porque me hacías antes también la comparativa de las ayudas, del impuesto, ¿no?, que en otros países sí se ha quitado. No sé qué tan fuerte o qué diferencia puede haber en la capacidad de recuperación del mercado español respecto a otros mercados, por ejemplo, europeos. Hombre, hay varios factores que van a influir. Uno es, España ha tenido una de las caídas en el PIB más fuertes en este 2020 comparado con los países de nuestro entorno, y eso tiene su impacto porque nuestro país es un país de servicios donde pues evidentemente la pandemia ha tenido mucho más efecto que en otros países como por ejemplo Alemania, donde la industria pesa casi un 25% en su economía, ¿no? Sí. Y eso seguirá siendo relevante en el 2021, ¿no? Evidentemente yo creo que es muy importante el tema de las ayudas. El tema de las ayudas, el sector está reclamando al gobierno español que cumpla las promesas hechas al sector, que se utilicen fondos de Next Generation de la Unión Europea para ayudar a un sector, ¿no?, en esa transformación al vehículo eléctrico. Hay varios proyectos que se están formando alrededor de montar fábricas con baterías eléctricas en España y ser una referencia en montar el vehículo eléctrico. Hay una razón muy importante para esto, y es que España siempre se ha
se ha significado como una potencia en la fabricación de vehículos pequeños y medianos, ¿no? Somos muy buenos en ingeniería de proceso y somos muy buenos y muy productivos, ¿no? Con lo cual pensamos que el vehículo eléctrico, hasta que las autonomías sean más relevantes, será un vehículo urbano, un vehículo pequeño. España puede optar a fabricar esos vehículos para el resto de Europa, pero para eso necesitamos que el gobierno ponga todos los medios y incentive a las grandes corporaciones del automóvil a establecerse en España. Pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a vigilar todos estos elementos del mercado del automóvil. Muy bien, muchas gracias, Raquel.